Buen día, Martín, ¿cómo le va? Muy bien, doctor, muchas gracias por atendernos. No, Em, por favor. la Confederación Cubra emitió un comunicado donde alerta de esta situación y creo que la preocupación que generó en todos es que estableció un plazo de 20 días para que se resuelvan los problemas o podría haber un corte de prestaciones. ¿Esto es real? ¿Cuál es la situación de las bioquímicas? Y la situación del laboratorio de análisis clínico es complicada. O sea, y digamos que lo que anuncia nuestra confederación no es por ahí una amenaza de una medida de fuerza, sino Ujú. tiene que ver con una realidad que viene transitando el laboratorio, el sector bioquímico ya desde Sí. hace bastante tiempo. En este escenario de años de inflación, las prestaciones obviamente se van actualizando el costo de los insumos reactivos y el costo de Ujú. vida, o sea, lo que nos pasa a toda la sociedad, pero en particular el ejercicio bioquímico requiere de insumos desde el momento que ingresa el paciente al laboratorio Sí. hasta la entrega del resultado, es decir, que un material descartable, los reactivos, el mantenimiento de aparatología, los consumibles, todo esto está normalmente vinculado al precio del dólar. Claro. Lo que lleva en un modelo, siempre que se habla de inflación, se habla de que el sector asalariado es el más perjudicado y en realidad desde el sector de la salud podemos manifestar de que no hay otro peor que el nuestro, porque digamos que los convenios establecidos con la Seguridad Social, desde una prepaga y obras sociales gremiales, por ejemplo, establecen plazos de pago a los 30, 60 o 90 días desde realizada la práctica. Ujú. Es decir, que un bioquímico que realiza una práctica en el día de hoy va a presentar la boleta para su cobro en los 10 primeros días del mes siguiente, es decir, de octubre, y a partir de ahí comienzan a correr los plazos de pago, que en el mejor de los casos, 30 días, llevan a que recién en el mes de diciembre recupere la inversión que hizo con costos de hoy y con el mismo valor recuperarlo recién a fin de año, en el mejor de los casos. Por otro lado, también estos incrementos que va generando la inflación, o sea, digamos, van generando un desfasaje entre las prácticas de mayor frecuencia y de menor costo. Por ejemplo, hacer un seguimiento o un diagnóstico a veces requiere muy frecuente, como es una leucemia. El bioquímico hoy, en el mejor de los casos, a nivel país, percibe entre 450 y 500 Ujú. pesos. No toma un café en una estación de servicio, al menos aquí en nuestra provincia. Entonces, muestra un poco el desfasaje que hay entre el ingreso del profesional y la posibilidad de poder mantener el servicio. Claro. El último anuncio que se hizo el día 14 de agosto con la devaluación de nuestra moneda, hecho por el Banco Central, generó una reacción inmediata por parte de los proveedores de insumos y reactivos, entregando listas de precios con actualizaciones que van mínimos de un 30%. En Ujú. algunos casos inclusive llegaron a aplicar incrementos de un 300%. Ujú. Materiales descartables imprescindibles, como puede ser una aguja descartable, no hace tanto tiempo el costo era 3.000 pesos y hoy es un promedio de 10.000 pesos a nivel nacional. Es decir, que lleva a esta situación de imposibilidad de reponer reactivos e insumos, y es un poco lo que manifiesta Claro. nuestra confederación respecto a la posibilidad concreta de ir dejando de hacer prácticas y obviamente de no revertirse, llegar al cierre de Claro. laboratorios. Carlos, ¿cómo se fija el valor de las prestaciones? Y nosotros tenemos a nivel nacional y por ley desde el año 2015 un nomenclador, un Ujú. listado de prácticas que tiene asignado unidades, y esas unidades obviamente al asignarle el valor se convierten en el arancel profesional. Claro. Esto está en la órbita de la superintendencia, un ámbito también difícil de lograr avanzar respecto a actualizaciones y demás, pero en definitiva a partir de ese nomenclador es lo que se conviene con cada una de las obras sociales y en cada una de las provincias. O sea, las modalidades de pago son diferentes. Ujú. Normalmente el sector prepago y el sector de obras sociales gremiales establecen convenios de pagos por prestación, es decir, que cada una de las prestaciones, de acuerdo a la cantidad de unidades asignadas y dándole un valor a eso, tiene un precio, y es lo que por ejemplo yo le digo que por ejemplo Claro. una glucosa hoy ha quedado en 450, pero esto tiene que ver que cuando cuando uno aplica un incremento porcentual a un listado de prestaciones de distintos valores,
pasa como con los sueldos. El menor tiene menor impacto con ese aumento porcentual respecto a los de mayores y se va generando una brecha cada vez más grande. Claro. Y cuando se actualiza los aumentos, por ejemplo, en el valor que cobran las prepagas y las obras sociales, ¿no se modifica ese nomenclador? Y no, o sea, lamentablemente la economía del laboratorio comienza a ser un rompecabezas en donde por ahí el pequeño margen que pueden dejar en este escenario, obviamente, el pequeño margen que pueden dejar prácticas de mayor costo sirve para cubrir el déficit y pérdida que vienen generando las de mayor frecuencia y de menor costo. Claro. O sea, siempre se ha planteado, o sea, nuestra confederación ha planteado distintos niveles de valores para el distinto tipo de prácticas, pero la seguridad social, por una cuestión de supuesto orden administrativo, por ahí es reticente a la aplicación de este tipo de medidas. Claro. Le preguntaba y esto esto... cada provincia sí. va generando, obviamente. Claro. Sí. Le preguntaba esto, doctor, porque, a ver, la misma situación, bueno, quizás no la misma, pero en una situación de conflicto también estaban los colegios médicos con las obras sociales y prepaga por los aranceles de las prestaciones que brindaban. Y si se quiere, se dio una especie de respuesta de solución instalando lo que es el índice de precios de la salud, ¿no? Que va actualizando las cuotas y eso tiene que impactar en el valor de las prestaciones. No obstante, hoy encuentra que prácticamente toda prestación en obra social y prepaga tiene o coseguro o se cobra plus. Es decir, todavía no se ha resuelto el tema de los valores. A ver, digamos que desde el año 93 está regulada la actividad, toda actividad en la Argentina, no hay fijación de precios, y esto genera ha puesto a la salud en una cuestión de mercado, oferta y demanda, y lamentablemente no hay una participación plena del Estado en esta cuestión, y nosotros siempre, al menos desde Córdoba, siempre hemos planteado que tenemos la posibilidad de dar cobertura más del casi el 70% de la población que tiene, o sea, desde un PAMI a una prepaga, cobertura de la seguridad social. Esto nos posiciona en un espacio de ser, digo yo, siempre más públicos que el denominado público, y deberíamos estar hablando de un solo sistema de salud, por lo menos de interés público, con los subsectores de gestión estatal y gestión privada. Y en definitiva este sector de gestión privada a quien representamos, de alguna manera es quien resuelve la mayoría de los inconvenientes de salud. A ver, hay publicaciones internacionales que manifiestan que el 70% de las decisiones médicas se basan en un resultado de salud, en un resultado de laboratorio, perdón. Y eso es real, o sea, porque en definitiva a partir de ese resultado es donde se diagnostica, a partir de ese resultado es donde se hace el seguimiento de enfermedades simples y hasta complejas como puede ser un oncológico o un HIV. Claro. Lamentablemente no hay una participación del Estado en esto de acudir a resolver la crisis cuando se plantea en nuestro sector. Y entonces hay una especie de negociación constante con el sector financiador, y que cuando el Estado participa, por ejemplo en este último tiempo participó fijando los valores o congelando valores a las prepagas hasta el mes de diciembre, es el argumento que utiliza el sector de prepagas para luego no otorgar incrementos en las prestaciones, claro, cuando en definitiva se hace imposible mantenerlas con los valores de hoy. Usted sabe que el valor del dinero que hoy tenemos en estas condiciones de inflación es altísimo, o sea, una prepaga, el concepto de prepago no es que paguen antes la prestación, sino que cobra antes la cuota antes de empezar a dar la prestación. Ese dinero de cuotas puesto en un circuito financiero, un fondo de inversión o un plazo fijo o cualquier otro espacio, genera a veces mayor volumen que lo que se otorga en incrementos y de acuerdo a lo que fija en muchos casos la superintendencia. Es decir, que en un panorama complejo. Y a su vez nuestra confederación también ha presentado a nivel del Ministerio de Salud pedidos, yo creo que ya gritando por ahí la necesidad y desesperación de que se aplique políticas tributarias diferenciadas para todo lo que tenga que ver con los insumos. Claro. Entonces, por ejemplo, el impuesto país afectó a todo lo que tiene que ver con la cuestión ya impositiva aplicada. Entonces se saca el IVA para consumos para artículos de consumo masivo, pero se mantiene en insumos de salud que, insisto, son fundamentales para poder preservar la salud de la población. Claro, claro.
Doctor, ojalá que tengan respuesta, que se confeccione esta mesa de trabajo que están pidiendo y que obviamente puedan mejorar la situación. Le queremos agradecer el tiempo que nos ha dedicado y por supuesto toda la información. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y ojalá lo que cambie sea el escenario y que la salud empiece a estar en la agenda de los funcionarios políticos. Muchísimas gracias. Hablábamos con el doctor Carlos Navarro del Colegio de Bioquímicos de Córdoba.